Bien, vamos ya en esta tercera hora, camino de la tertulia, y hasta aquí Gabriel Albiac, siempre el más temprano. Luis Herrero llegará cuando quiera Luis Herrero y Alejandro Vara estará al caer. Pero lo primero, ¿cómo está el tiempo? Pues empieza el cambio de tiempo. Se va a notar esta semana y todavía más la semana que viene. Hoy va a llover en la mitad norte, ya prácticamente de Madrid para arriba a lo largo del día, pues se irán extendiendo las lluvias. Va a llover también en Baleares, sigue lloviendo en Canarias. Y ya en el norte, ya en la península, claro, en la cota de nieve baja a 400 metros, lo cual quiere decir que a lo mejor incluso en Baleares, entre hoy y mañana, puede nevar. O sea que, en fin. En las temperaturas, pues bajan. En Madrid ya hoy la máxima es de 14 grados, la máxima total es Murcia, 26 grados, y la mínima Soria, León y Burgos, 1 bajo cero. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Decía antes, pero lo comentaremos ahora en la tertulia, que la solidez de la instrucción del golpe de Estado, del juicio al golpe de Estado en Cataluña, no de Cataluña, en Cataluña, porque el golpe de Estado es a toda España. Es un golpe de Estado, no es un golpe regional, es un golpe a España, que se da en Cataluña. Aclaremos. Y como dijo el fiscal Zaragoza, nada más empezar, este es un juicio en defensa de la democracia española. Y ahora estamos viendo hasta qué punto tenían razón los malos cuando odiaban al juez Llarena, porque se ve una instrucción, hay que decir que es una instrucción que, como explicó aquí el otro día Edmundo Val, que fue abogado del Estado, que por decoro, por decencia, por una conducta cívica ejemplar, que no ha tenido la Consuelo Castro, esta señora, que es la mandada de la Ojiplática de Justicia, pero que tanto la Abogacía del Estado como especialmente la Fiscalía han coinstruido, han preparado, de hecho, este juicio muy minuciosamente. Y esto se está viendo desde que dejaron de hablar los políticos. O sea, el primer día que hablaron, bueno, digo, aparte los golpistas, que no son políticos, son golpistas, son delincuentes, predelincuentes, presuntos delincuentes, archidelincuentes, puñeteros golpistas. Bien, pero después vino el Día de los Cobardes. El Día de los Cobardes, que fue el de Mariano, Soraya, Zoido y Montoro. No sé cuál estuvo peor de todos, o sea, fue una cosa. Al día siguiente empezaron a hablar lo que llamó Zoido los operativos. Es decir, empezó a hablar el segundo de Interior, que era el que estaba técnicamente a cargo de todos los dispositivos policiales ante la inacción de esa fuerza paramilitar golpista llamada Mozos de Escuadra. Y desde ese día se ha ido viendo hasta qué punto está bien armada la instrucción del caso, porque es que cada día son más y más y más policías y más guardias civiles que van acreditando todo lo que sabíamos, lo que suponíamos y mucho más, especialmente cómo dejó el gobierno de Cobardiano, cómo dejó tirados a nuestros policías y a nuestros guardias civiles frente al golpe, cómo los dejó a manos y pies de esa banda paramilitar golpista que hay que disolver, que está clarísimo con los datos de ayer, ahora vamos a escucharlo. O sea, hay que disolver los Mozos de Escuadra, no hay ninguna solución. Es una fuerza paramilitar creada para ser el ejército de una republiqueta catalana independiente. Y no tienen ninguna otra función. No sirven para ninguna otra cosa. Bueno, para maltratar a la gente han tenido más casos, hasta de muertos, malos tratos, denuncias de torturas y tal, que la policía española en 10 años. Y encima presumen. Pero sobre todo es que la estructura, la concepción de los Mozos de Escuadra es de un ejercitillo, de una republiqueta. Y ese ejercitillo tenía que haberse enfrentado al ejército español. Bueno, al ejército español. Mandan a la Legión y no paran de correr hasta Waterloo. O sea, solo anuncian que viene la Legión y echan a correr por las alcantarillas, que es una tradición del golpismo en Cataluña, huir por las alcantarillas. Pero se está acreditando hasta qué punto el juez Llarena, los fiscales y la Abogacía del Estado, cuando la había, hasta que echó este gobierno, hasta que dimitió por decoro y por decencia Edmundo Val, pues han hecho una muy buena labor. Porque cada día es una verdadera apisonadora de testimonios. Y todos van en la misma dirección. La extrema violencia de los golpistas
y la extrema cobardía y complicidad con el golpe de los Mozos d'Esquadra. Ayer, pues es un día, pero es que quedan 140 o 150 policías por declarar. O sea, es una apisonadora de testimonios que es que no deja lugar a dudas. Vamos con lo que sucedió ayer y con una noticia importante a la que se le da poca importancia en los medios de hoy. De hecho, solo la he visto en Libertad Digital y en El Mundo, que es que el Constitucional, del Pleno del Constitucional, le ha dado la razón a Ciudadanos en la apreciación de que fue anticonstitucional, como ya advirtieron los letrados del Parlamento, los sucesos del 6 y del 7 de septiembre, donde Carmen Forcadell, de manera expresa y abierta, ni un pas enrere, decía, la que luego decía que soy abuela. Bueno, ni un pas enrere, claro. El golpe de Estado, cuando tenía que haber intervenido Covardiano, era el 6 y el 7 de septiembre. No había falta llegar ni al 1 de octubre. Si interviene el 7 de septiembre, se acabó lo que se daba. Se acabó. Ahora hay que intervenir de verdad. No intervenir para convocar elecciones y no hacer nada, que es lo que hizo el gobierno del PP con el apoyo de toda la oposición, de los socialistas y de Ciudadanos, que les pareció muy buena idea disolver sin tocar TV3, sin tocar los Mozos d'Esquadra, sin tocar la Generalidad y sin tocar nada. Así están ahora. Pero vamos con la jornada de ayer y luego con esa decisión del Constitucional que le da la razón a Ciudadanos diciendo que se vulneraron derechos cívicos fundamentales, nada menos que del primer partido de la oposición en Cataluña. Así que todo el proceso es un proceso rabiosamente anticonstitucional, explícitamente anticonstitucional y declarado ya anticonstitucional. No es que estuvieran avisados, es que ahora están sancionados. Es que ahora está ya decidido en el Pleno del Constitucional que fue una operación que privaba de derechos cívicos a los ciudadanos catalanes. Concretamente al partido que ganó las elecciones, nada menos. Vamos con ello. El jefe de información de la Policía Nacional ha narrado los obstáculos que les puso la Policía Autonómica durante los registros. El comisario explicó que las grabaciones dejaron al descubierto 271 comunicaciones de Mossos informando de posiciones de los agentes de la policía. Entre los casos concretos que narró el testigo ayer en el Tribunal Supremo, la identificación que 2 Mossos hicieron de 2 agentes de Paisano. Se bajan los 2 miembros de la patrulla, echan la mano al arma que llevaban enfundada y con la mano enfundada le piden la documentación. Una vez que les dicen que son policías, da igual la documentación, una actitud absolutamente fuera de lugar. Tuvimos la oposición de Mossos d'Esquadra que obstaculizaron nuestra labor o la labor de nuestros funcionarios. Tanto es así que en la Escola Pía hubo creo que era el responsable del servicio que tenía allí establecido Mossos d'Esquadra, que con los brazos en cruz trató de impedir la entrada de nuestros funcionarios diciendo, gritando, dejadlos votar. Estaban cumpliendo una orden judicial. Mal redactada, eso sí. Es decir, pero vamos, cumpliendo una orden judicial. Porque se negaron a cumplirla esa fuerza paramilitar que, insisto, debe ser disuelta. La prueba de que debe ser disuelta es que la defiende Iñaki Oyarzábal, que es uno de los verdugos del PP vasco, de los que se lo cargaron. Salió ayer en defensa de los Mozos, salió ayer atacando a Pablo Casado. Y aún dicen que ha hecho purga Casado, poca ha hecho. Dice que ha echado el 80% de la vieja guardia de Mariano, pues sobra el 20% en el partido. Muchos ha dejado. Y lo peor de lo peor. Por ahí están Alfonso Alonso, el Oyarzábal y compañía, pues eso es lo peor. Dice, no, hay que contar con la Chancha y con los Mozos d'Esquadra, sí, por su acreditada lealtad a la legalidad constitucional. Pero bueno, la chulería de los mozos, si la hemos visto con Trapero, cuando querían convertirlo en Harry el sucio de la Cataluña independiente, que daban las ruedas de prensa con la pistola. Que cuando un periodista holandés, que sabe ya español, le dijo que por qué no contestaba en español, le dijo que no. Y dice, bueno, pues me voy. Dice, ala, pues adeu. El chulo con la pistola. El chulo de Trapero, que ahora resulta que no se acordaba de nada.
Es el clásico charnego que lo tienen para como carne de cañón. ¿Qué creías, trapero, siendo de Valladolid? Ahora ya no se llama Josep Lluís, ahora ha vuelto a llamarse José Luis y se llamará Pepe Luis de un momento a otro. ¿Pero tú qué creías que eras? Pues un pobre charnego al que utilizan los separatistas, la raza superior. Tú eres un pobre charnego que utilizaban de carne de cañón. Tú eras el matón por si había que dispararle a alguien, que te dispararan a ti. ¿Cuántas camisetas hay ahora con trapero? Trapero traidor son las que venden. Pero este daba las ruedas de prensa con pistola y echaba a la gente que decía que se lo dijera en español. Este es trapero y este era el jefe de esa banda. Banda paramilitar, organizada para el golpe de Estado y que debe ser disuelta. Pero vamos con Torra, que tampoco tuvo ayer un buen día. Torra será llamado a declarar en las próximas semanas tras ser imputado por desobedecer a la Junta por el caso de los lazos. También el Tribunal Constitucional ha dado la razón a Ciudadanos por vulnerar sus derechos. La mesa del Parlamento catalán durante la tramitación de las leyes de desconexión. Carlos Carrizosa en Casa de Herrero y Lorena Roldán. Pues la ley es dura, pero es la ley y es igual para todos. También para los presidentes de la Generalitat que se creen que pueden incumplir las leyes y hacer lo que les dé la gana. Retorcieron de manera fraudulenta el reglamento para poder saltarse la Constitución, para poder saltarse el Estatuto de Autonomía y para poder vulnerar y pisotear los derechos de millones de catalanes. Bueno, hay que decir, siempre se piensa, no, los millones que no eran independentistas, no todos, porque cuando se vulneran los derechos de todos. O sea, la ley es para todos. Cuando tú incumples la ley para favorecer a unos pocos, los perjudicas a todos, acabas con el régimen legal que protege a todos. Aunque tu intención sea solo perjudicar a la mitad, perjudicas a todos, porque quedan sin protección legal. Y eso que lo haga un parlamento, que es donde se hacen las leyes, hay que echarle, ¿eh? Pero me acuerdo perfectamente de Carmen Forcadell negándose siquiera a debatir lo que el entonces representante, que creo que era José María Espejo, ¿no? En la mesa. En la mesa. Sí. Era Espejo, que era el que tenía que haber sido presidente si la banda de Podemos no se hubiera empeñado en poner a un separatista. El que le tocaba, porque fue el partido vencedor de las elecciones, era José María Espejo Saavedra, me parece que se llama, de segundo apellido, como Miguel de Cervantes. O sea, pues María Espejo le pidió expresamente y la otra se negó siquiera a tramitar una pregunta, abiertamente. No. Usaba el tono de cacatúa molesta. No. No al lugar, no. Así lo trató. Bueno, pues eso era la legalidad. Vamos a ver, porque esto traerá consecuencias. Y ese es el día en que tenían que haber intervenido ya, sin dudar. Pero claro, decir que haga algo y sin dudar Mariano Rajoy es como pedirle a una ameba que se convierta en ciervo. O sea, es muy difícil. La ameba es ameba. En fin, yo cuento hoy en la columna del Mundo que en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, cuando llegó Primo de Rivera al poder, tuvo un gran apoyo de los intelectuales progresistas, con Ortega a la cabeza. Es que en el año 14, perdón por el excurso histórico, pero bueno, como tampoco se explica nada de historia de España en las escuelas, en el año 14 Ortega da una resonante conferencia, Vieja y Nueva Política, que yo creo que debe ser lo único que ha leído de Ortega Albert Rivera. La conferencia es brillante, como todas las de Ortega, y mal encaminada, como todo lo de Ortega. Y después creó la Liga de Educación Política. Y ahí es donde están todos, ahí está también Azaña, pues todos los grandes de la generación del 14, es por ese año, por el 14, y se crea ahí la Liga de Educación Política del Partido Reformista de Melquiades Álvarez, asesinado en la cárcel en Madrid, el 36, sin que Azaña tuviera el decoro de dimitir. Y había sido el jefe, su jefe de partido, Melquiades Álvarez. Pesaba tan poco que los milicianos que lo habían fusilado lo echaron al camión de los muertos y cayó por el otro lado. Melquiades Álvarez, que ha sido uno de los grandes oradores del siglo XX en España. Una persona de una probidad extraordinaria. Bueno, pero cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, Ortega se enamora. Y con él casi todos los intelectuales. Por fin llega el cirujano de hierro. Se ha acabado la corrupción política.
Efectivamente, se acaba la corrupción de los partidos políticos, llega la corrupción de la Junta Militar. Es verdad que no se robó, las cosas como son. Duró muy poco, duró 7 años. Y que hizo muchas cosas. Y tuvo un hacendista, Calvo Sotero, asesinado después por la escolta de Indalecio Prieto, que lo hizo muy bien. Y las obras públicas ahí quedaron. Es decir que, y además acabó con la guerra de Marruecos, con el desembarco de Alucemas, que es la primera vez que hay un desembarco con apoyo de artillería desde los barcos, toman Alucemas y se acabó la guerra de Marruecos. O sea que Primo de Rivera hizo cosas, pero no había garantías constitucionales. Entonces tuvo un apoyo enorme. Se dice, no, es que fueron los empresarios catalanes los que fletaron el golpe de Estado. Fueron todos a despedirlo, pero con chistera, en la estación de Sants, que están las fotos. Cuando iba camino de Madrid, el rey lo recibió, pues fue como lo de Mussolini en Roma, pero más educado, con chistera, una cosa muy fina y tal. Nada de unos tíos disfrazados, camisas negras, nada. Todo muy fino. Pero no había garantías constitucionales. Y entonces Azaña se quedó solo luego, así como dándole vueltas a la República, luego fue un gobernante horroroso. Pero dice, es que empieza a cundir en España, decía, el incipiente dogma de la infalibilidad del sable. Es decir, que aparece un militar y ya es infalible por el mero hecho de que el sable corta. Bueno, es infalible, no es infalible. Bueno, pues el incipiente dogma de la infalibilidad de Iván Redondo se estaba extendiendo de una manera ya sorprendente. O sea, qué listos son los del PSOE. Este Iván Redondo es un genio, es que no fallan nunca. Qué talento tienen, cómo venden la mercancía. Hasta el eslogan de ayer, que acaba con el incipiente dogma de la infalibilidad de Iván. O sea, Iván es falible como todo ser humano. Y en este caso, además, copión y ridículo. Haz que pase es el eslogan de campaña del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, que ayer mismo lo presentaba de manera oficial. El presidente del Gobierno pedía el voto y la movilización masiva de la izquierda para el 28 de abril. Isabel Cela comparaba el lema con el Titanic y a partir de ahí los chistes, los memes y las reacciones en cadena sobre el barco hundido, entre otras, la de Casado y Rivera. Este es el momento de que España siga avanzando. ¿Hacemos que pase? El 28 de abril, haz que pase. Por la España que quieres. Para que España no se pare, es para lo que pido un esfuerzo extraordinario de movilización el próximo 28 de abril. Que la abstención no nos robe el futuro. Haz que pase, eso es precioso, es de Titanic. Es de Titanic, es precioso, ¿no os parece? Pero hombre, por favor, no estamos mirando los finales, estamos mirando la historia de amor que hay en la película, cuando él le dice a ella, haz que pase, haz que cuente. Este gobierno es el Titanic, es un barco que se hunde y pretenden que la orquesta siga sonando. Y además pretenden que la paguemos todos, pero no van a poder con nosotros porque vamos a ganar las elecciones. El nuevo lema de Sánchez, ¿qué le parece? ¿Cómo era? Se lo sabe. Haz que pase. Haz que pase pronto, esperemos que pase todo pronto. Sí. No te preocupes por la abstención, Falconetti. Todos vamos a votar en contra de tu augusta persona. Vamos, como decía el patriarca de los Kennedy, una mañana, dicen, ¿ya ha votado usted, don Joseph? Que era un gángster, pero en fin. ¿Ha votado usted? Dice, esta mañana 5 veces. Y después de comer, si me da tiempo, pienso votar a las otras 4. Si fuera posible, 8 veces votaríamos para echarte de la Moncloa, Falconetti. No te apures. O sea, la izquierda no sé si se movilizará, pero toda la derecha se va a movilizar contra ti, pero vamos, como un solo hombre, mujer, perro, gato o niño. O sea, sin vacilar. Tú tranquilo. A ver si es verdad que pasas. Bien, pero ¿cómo andamos de pactos? Porque claro, hay que recordar, como se comprobó ayer, que Sánchez es Sánchez, el partido de la ETA, el partido del golpe de Estado en Cataluña, el partido de Venezuela, de los genocidas venezolanos y su pandilla, de los cuales algunos socialistas se han ido, otros no pueden entrar y otros están ahí pues porque viven de eso y viven muy bien y porque no tienen dignidad. Porque vivir del voto del partido de la ETA y del partido del golpe de Estado en Cataluña y pensar que su futuro pasa por el apoyo de los mismos, del Partido Comunista Venezolano, conocido como Podemos en España, del partido de la ETA y del partido de la Esquerra Republicana, el partido golpista por excremencia, o sea, hay que echarle. Bueno, pero en eso están. Ese es Sánchez. Sánchez no es Sánchez, ni es el PSOE. De hecho, no aparece ni con las siglas.
Aparece un corazoncito y una raya. La raya debe ser que no tiene corazón, porque es un corazón, no sé, se ha debido quedar. Pero lo fundamental, en la derecha ahí andan enredándose, y luego es que la aparición de Rivera en El hormiguero pues ha sido letal. Están Rivera y Casado. Casado estaba ayer un poco mejor, pero de voz fatal, y queda un mes. De tono, no están para llegar al final de la campaña electoral. La campaña electoral, los últimos 10 días tienen que estar bien. Y Rivera está para tirarse en la nevera o yendo a Malú en privado 8 o 10 días, a ver si recupera el juicio. El Partido Popular reclama un pacto con Ciudadanos y Vox para echar a Pedro Sánchez de Moncloa. Teodoro García Egea, el secretario general de la formación, pide a estas dos formaciones que dejen de criticar al Partido Popular y se centren en los socialistas. Unas declaraciones que contrastan con las que hoy mismo en el diario El Mundo hace Dolors Montserrat. La número 1 del PP a las europeas asegura que el separatismo y Vox quieren romper Europa. En Logroño, Abascal volvía a llenar su auditorio. Esta vez 100 personas se quedaban fuera. El líder de Vox criticaba a Rivera por mentir sobre su iniciativa relativa a las armas. Luego pedía también centrar las críticas en Sánchez. Porque alguien tiene que decirle a partidos como Ciudadanos y Vox que el enemigo no es el Partido Popular. El enemigo es Pedro Sánchez. El adversario es Pedro Sánchez. Basta ya de atacar al partido que lleva 40 años combatiendo al socialismo y que aquí en Andalucía ha hecho posible el cambio histórico. Ciudadanos tiene que saber que os rectifica o que le vamos a barrer políticamente. Mientras se dedican a atacarnos, mientras se dedican a decir que somos el grandísimo enemigo, Pedro Sánchez se va de rosita. Bueno, pero el problema, Teodoro, es que primero habéis hecho una birria eso es casi un manifiesto podemita, no es un estatuto de autonomía de Murcia. Lo que habéis hecho es una vergüenza contra los murcianos alfabetizados. O sea, está hecho por analfabetos funcionales que no saben poner comas. Es una vergüenza, pero es un texto podemita, ridículo. Que el trasvase del agua, que el agua sea sostenible, la gramática es sostenible. La memoria histórica de la región de Murcia, que es su esencia. Hablan de la esencia de la región de Murcia. ¿Cuál es la esencia de la región de Murcia? El tomate es la esencia de la región de Murcia. Es Cieza, es Camacho, Bárbara Rey, no sé, Caravaca, es el Cristo de Caravaca, la cruz de Caravaca de la cruz. O sea, ¿cuál es la esencia de Murcia? Cartagena es la esencia de Murcia. ¡No! Pues hombre, cuando Murcia estaba en la historia no ha sido para bien, ¿eh? Pero a Murcia la creó Alfonso X el Sabio. Cosa que, claro, para un podemita, esto es como si a Drácula le pones la cruz de plata. ¡Ah! Se convierte en polvo. La crea, la diseña Alfonso X el Sabio, el mismo que diseñó Sevilla, los barrios, la partición. Todavía ves ahora en Sevilla muchísimos pelirrojos. ¿Esto de dónde viene? Pues de los genoveses y de la gente del norte que puso Alfonso X el Sabio en los barrios de Sevilla, que se quedaron allí hace muy buen tiempo y es muy bonito. Murcia la diseña y además, como parte de la corona de Castilla, y no de Aragón, Alfonso X el Sabio. ¿Eso viene? ¿Cómo va a venir? Si era Alfonso X el Sabio, si era una monarquía, no había democracia, entonces no era antifranquista. Es que, claro, Alfonso X era sabio, pero no podía ser antifranquista. Es que, claro, en esos siglos, en el siglo XII, XIII, XIV, era muy difícil ser antifranquistas. De hecho, ni demócratas había. Ahora, lo que sí había cristianos que los tenían muy bien puestos, ¿eh? Entonces, en la memoria de Murcia, ¿qué es lo que va a contar? Dice, los que han sufrido a causa de sus ideas. ¿Quiénes han sufrido a causa de sus ideas? Recordemos el momento más grotesco de la época de las repúblicas cantonales murcianas. La república cantonal, que es una cosa que un idiota llamado Pi Margall, es que catalanes hay listos y tontos. No crean ustedes que Torra es el primer lerdo que viene de Cataluña. Pi Margall era un lerdo absoluto. Hablaba del pacto sinalagmático, que es una cosa como mefistofélica y supercalifragilístico espialidiosa. Nadie supo nunca que era el pacto sinalagmático de todas las comunidades y cantones. Y la República Cantonal se lo tomaron en serio en Cartagena, con lo cual entraron en guerra Cieza, Yecla, Jumilla, Caravaca, Murcia y Cartagena. Y un tal Tonet se hizo con barco y medio, porque era un barco y otro que era un medio barco de relleno, chalupa o echaba a perder,
y entonces trató de bombardear Cartagena matando a una anciana que iba de compras. Esa fue la gran hazaña heroica que debe permanecer en la región de Murcia. Que Cartagena fue bombardeada por el murciano Tonet, que después huyó a Gibraltar. Gran hazaña militar, ¿eh? Heroica hazaña militar, fantástica hazaña militar. Claro, lo que no puede aparecer allí es el autogiro de la Cierva, que le quitan las calles, porque que los de la Cierva eran de derechas. Claro, en Murcia ya nadie puede haber sido nunca de derechas. Ni Alfonso X puede haber sido sabio. De hecho, Alfonso X era tonto, no era ni siquiera antifranquista. Pero la redacción del estatuto ofende a la vista, no digamos ya a la idea mínima. Y, por cierto, en la memoria histórica de Murcia, que durante mucho tiempo ha incorporado a la provincia de Albacete, se incluye Albacete o se borra la mitad de lo que ha sido la región de Murcia muchos años. Porque yo, cuando lo estudié, Castilla la Nueva era Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Y Murcia, Albacete y Murcia. Y ahí están, pero décadas y décadas. Y eso pertenece, la memoria albaceteña es parte de la memoria murciana. Solo hay una novela realmente buena sobre Murcia en aquellos años de las repúblicas cantonales. La escribió un aragonés llamado Rafael José J. Sender, que se llama Mr. Witt en el Cantón. Es de antes de la guerra. Una novela deliciosa de un inglés que va allí y no entiende nada, porque están los murcianos matándose. Pero lo cuenta, pues como lo cuenta un inglés, como alguien que no acaba de entender qué raros son estos tíos de Murcia. No entiendo muy bien. Las proclamas de guerra por ejemplo, creo que es de Jumilla, contra la nación de Yecla y la nación murciana, su vecina, son de tirarse por el suelo. Yo siempre le pedí a Ricardo de la Cierva, que en paz descanse, que hiciera, como hizo con la vida privada de Alfonso XII, la historia de las guerras cantonales en Murcia, porque los bandos, los documentos que se conservan, son lo más desternillante que se ha producido en España. Hubo pocos muertos, casi ninguno, pero las proclamas de guerra de un pueblo contra otro son verdaderamente fantásticas. Eso estará, o no va a estar, eso se va a borrar. Esa memez continua, eso pertenece a la esencia de Murcia, como el pimiento o no. ¿Qué hacemos con Cartagena? Cartaginesa, Cartago Nova. ¿Es romana, no es romana? ¿Qué hacemos con los romanos? Porque claro, hay muchos romanos, empezando por la cruz, Caravaca de la Cruz. Cruz viene de Roma. Los cartagineses no eran cristianos. ¿Qué hacemos con Cartago Nova, alias Cartagena? Eso no parece. La memoria de Murcia consiste en borrar todo lo que ha pasado en Murcia para ver los de Podemos, a ver qué se les ocurre que debería haber pasado en Murcia. Ande y que los den. Bueno, y por último, que no se me olvide, porque el nuevo caso Juana Rivas, que es el de la asesora de Podemos, asesora especial, revisada por el propio Pablo Iglesias, que es que se va sabiendo, lo que va publicando El Mundo, OK Diario, es espeluznante, que secuestró a su propio hijo y era la que presentó 25 proposiciones de ley amparada, propulsada, respaldada por Podemos, por la horda podemita, sus mareas, confluencias y vomitonas, la representó y es la secuestradora de sus hijos. Ahora va a actuar la Fiscalía de Menores, porque claro, a estos grupos feministas que son redes delictivas, entren en la página de la infancia libre de esta tía, de la secuestradora, son todo apoyos a Juana Rivas, la secuestradora de su hijo. Claro, que es lo mismo que ha hecho esta. Eso tiene que ser ilegal. Son organizaciones delictivas, ilegales. Claro que en esa organización delictiva, en la época de Juana Rivas, estaba apoyada por Susana Díaz, Mariano Rajoy y Albert Rivera.
La Fiscalía de Menores de Cuenca ha abierto un procedimiento para saber si la otra hija de la presidenta de la Asociación Infancia Libre también estaba en situación de riesgo. Según cuenta ABC, la casa estaba oculta bajo unas lonas y custodiada por un pitbull. Cuando los agentes entraron, vieron que las paredes estaban plagadas de versículos de la Biblia y que las ventanas habían sido utilizadas como pizarra a las clases que María Sevilla impartía a los hijos. OK Diario cuenta cómo la asesora de Podemos llegó a defender en el Congreso que se puede imponer una orden de alejamiento a los padres incluso sin condena. También arremetió contra los servicios psicosociales en caso de maltrato por ser, dijo, el gran enemigo para los niños. Otra de sus propuestas es que en los centros escolares se dedique un día a escuchar testimonios de abusos sexuales a menores. Y si no se inventan. Este padre, el padre del hijo de esta tía, ha estado durante 6 meses, 7, sin saber si su hijo estaba vivo o muerto. Y ahora la Fiscalía se pregunta si a lo mejor ha estado en maltrato. Hombre, la niña con 6 años sin escolarizar y sin ir al médico para no dejar rastro, para que la policía y la Guardia Civil no pudieran localizarlos, pues ustedes me dirán, señores fiscales de menores, ¿y por qué no se atreven con las bandas feminazis? Estas sí que hay que ilegalizarlas. O sea, no hay un caso tan escandaloso como este. Y estos son los que dan clases de comportamiento contra el maltrato infantil. No ha habido un caso de maltrato así desde los niños salvajes del 18, con una diferencia. En el 18 los rescataban del salvajismo. Los niños que se quedaban abandonados en el monte se criaban como animales. No, esto es al revés. Estos son niños de la civilización que los devuelven a la condición animal. La niña, cuando entraron los guardias civiles, los olía. O sea, no hablaba con ellos, los olía. Y dice la Fiscalía de Menores que a lo mejor ha habido abandono, malos tratos. Mediten, mediten, ustedes mediten. No vaya a ser que haya un podemita en Cuenca que les levante la voz. Vamos a la tertulia. Es la mañana. Es radio. Diálogo.